Buenos días jóvenes, hoy día continuamos con la clase 7 correspondiente entonces a la unidad número 1 de la constante de basicidad del curso de química de cuarto año medio. Para esto entonces la clase va a estar enfocada en la clase anterior en la resolución de las actividades de la clase 6. Ante esto entonces el objetivo va a ser resolver situaciones problemáticas sobre la constante de basicidad. Para esto entonces nuevamente recordar que las bases tienen características como el tono azul vira el color del tono azul vira del rojo el color azul, su sabor amargo y también su consistencia jabonosa. Por otro lado, sus características químicas según las tres teorías que nosotros vimos, la ReNuC en este caso hidroxilo, que vendrían siendo iones de OH-, según la segunda teoría captan protones, y la de Lewis en este caso vendría siendo que ceden electrones al ambiente para que de esta manera los ácidos los puedan capturar. Por otro lado, la constante de basicidad se abrevia, como bien ya lo dijimos en la clase anterior, como K sub B, donde mide de forma cualitativa la fuerza de una base en disolución. Por otro lado, ahora vamos a dar inicio entonces con la resolución de la guía que se subió al Syscall de la constante de basicidad en la clase anterior. Por lo tanto, vamos a partir con la primera parte que dice la expresión de la constante de basicidad. Para esto, de los ejercicios propuestos, voy a resolver solamente dos que se encuentran en amarillo, con la finalidad de que ustedes comparen resultados o si hubo alguna dificultad al momento de hacerlo, vean cuál es el resultado correcto. Para esto entonces nosotros vamos a iniciar con B, donde primeramente nosotros definíamos que siempre en la parte superior van las concentraciones, en este caso de los productos, y se divide simplemente por la concentración de los reactivos. Vale destacar eso sí, muchachos, que el agua en este caso nosotros no se tomaba en consideración al momento de expresar la constante. En el caso de nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, nuevamente los productos, las concentraciones de los productos dividido en los reactantes y vendría estando listo entonces la expresión de la basicidad. Ahora, en la parte 2 de los ejercicios me pedían entonces obtener el valor del K sub B matemáticamente hablando, por lo tanto vamos a resolver tres ejercicios de la guía. Vamos a partir con el B. Dice, en equilibrio el OH- se tiene 0,8 moles mezclado con agua llegando a 4 litros. Si la disociación ocurre de la siguiente manera, se expresa entonces la ecuación química, ¿cuál es el valor de la constante cuando el ion de flúor posee 0,9 molar? Ya, ante esto, nosotros primeramente tenemos que transformar la unidad de medida que está en moles, tenemos que llevar la molaridad, la cual entonces se expresa como la concentración de OH- va a ser igual a los moles partido en volumen y el volumen siempre tiene que estar en litro. Por lo tanto, los moles serían 0,8 dividido en los 4 litros, por lo tanto la concentración en equilibrio de OH- vendría siendo de 0,2 molar. Por otro lado, el ejercicio, y esto hay que tomarlo como dato, me coloca de manera explícita que el ion de flúor vendría siendo de 0,9 molar. Por lo tanto, ahí no hay que hacer ninguna transformación, puesto que ya se encuentra la unidad de medida correspondiente para nosotros poder resolver. Ante esto, entonces, nosotros podemos decir que la concentración de OH- vendría siendo la concentración en equilibrio y la del flúor, del ion del flúor, vendría siendo entonces la concentración inicial. Una vez teniendo, y para estos ejercicios muy importantes, siempre tener una concentración inicial y en equilibrio, nosotros podemos hacer entonces la tabla ICE. Recordemos que la tabla ICE significa inicial, cambio y equilibrio. Para esto entonces vamos a colocar primeramente en la I que vendría siendo las concentraciones iniciales. En el caso del flúor menos sería de 0,9 molar. El agua, recuerden que para nosotros solamente, o sea, no nos sirve, de OH- 0 y de HF 0. ¿Por qué en ambos casos va a ser 0? Puesto que todavía no aparece dentro de la reacción. Luego, en el cambio sería de menos X, puesto que desaparece, mientras que de OH- y HF vendrían siendo entonces de más X, puesto que aparecen dentro de la reacción. Y en el equilibrio nosotros tenemos que sumar, por lo tanto sería 0,9 menos X, 0 más XX y 0 más XX. Eso sería entonces como armar lo que usted conoce como la tabla ICE.
A partir de esto, entonces, nosotros tenemos que obtener el valor de X y este valor de X se va a igualar a la concentración que nosotros tenemos en equilibrio, la cual, como nos señalaba el ejercicio anteriormente, vendría siendo el hidroxilo. Por lo tanto, X asume el valor de 0.2. Para esto no es necesario hacer la siguiente tabla, sin embargo yo la hago para ordenar los datos. Si usted, insisto, no lo quiere hacer, no es fundamental dentro del desarrollo. Para esto entonces reemplazamos los valores de X, que sería 0.9 menos 0.2, y nos da un valor entonces en equilibrio del flúor menos de 0.7 molar, mientras que el OH menos se mantiene su valor de 0.2 molar, al igual que el HF de 0.2 molar. Para esto entonces, una vez ya tenido las concentraciones en equilibrio, nosotros podemos dar paso a obtener la constante de basicidad. Por lo tanto, se tiene que expresar que en este caso, al igual como se explicó anteriormente, primeramente se tienen que colocar las concentraciones de los productos dividido la concentración del reactante. Para esto entonces, en el caso de los productos, ambos son 0.2 por 0.2 y se divide la concentración del reactivo, que sería de 0.7. Recuerden, primero se multiplica, luego se divide y es así como la constante de basicidad nos da igual a 0.057, demostrando así que es una base totalmente débil, puesto que es inferior a 1. Eso vendría siendo, y recuerden también que casus B no tiene unidad de medida, solamente usted va a llegar a un número. Vamos con el segundo ejercicio, que en mi caso voy a hacer el C. Inicialmente entonces se tiene 1.5 molar del siguiente compuesto y 0.03 molar del producto en equilibrio. La reacción entonces se disocia de la siguiente manera y nos pregunta nuevamente cuál es el valor de la constante de basicidad. Para esto entonces, acá el ejercicio prácticamente está hecho y tenemos un paso menos, puesto que ya nos da las concentraciones en molaridad. Por lo tanto, no tenemos que transformar absolutamente nada. Sin embargo, tenemos que definir cuál es la inicial y cuál es la que está en equilibrio. Como aquí bien dice equilibrio, podemos asumir entonces que la de acá vendría siendo la de equilibrio, mientras que la otra vendría siendo la inicial. Al momento de escribir, jóvenes, les sugiero que siempre en la inicial, afuera de la concentración, le coloquen un sub-0 para demostrar entonces que con eso se inicia. Ahora entonces partimos haciendo nuevamente la tabla ICE y en el caso que nos da el ejercicio vendría siendo de 1.5 molar y 0,0 puesto que ellos aún no aparecen dentro de la reacción. Recordemos que el menos X es porque desaparece y los más X porque aparece y hacia abajo nuevamente se vuelve a sumar. Por lo tanto nos queda el equilibrio de 1.5 menos X, X y X. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer nuevamente es obtener el valor de X. Para eso se trabaja entonces con el valor de equilibrio. En este caso, el equilibrio vendría siendo de 0.03, por lo tanto, nuevamente volvemos a hacer la tablita que, insisto, no es necesario hacerlo y vamos restando. 0.9 menos 0.03, 0.87 molar en equilibrio del reactivo. En los productos vendría siendo X, que sería de 0.03 molar, y en este caso el ion hidroxilo vendría siendo 0.03 molar de la misma manera. Ahora nuevamente expresamos K sub B según las concentraciones de los productos sobre la concentración en este caso de los reactivos. Recordemos nuevamente que el agua no se toma en consideración. Multiplicamos entonces 0.03 por 0.03 dividido en 0.87. Vale destacar entonces que en este caso nos da un valor de 0.00103. Vale decir también que en mi caso yo lo expresé de esa forma. Sin embargo, la calculadora científica, el valor que les va a dar va a ser de 1.03 por 10 elevado a la menos 3. La única diferencia es que está en notación científica. ¿Ya? Ahora vamos con el último ejercicio, que vendría siendo el siguiente, el E. El acetato de sodio, CH3CONA, se encuentra a 0.25 molar, mientras que el ion de hidroxilo en equilibrios de 1.2 por 10 elevado a la menos 5 molar. La pregunta nuevamente es cuál es el valor de esa constante y nos da también entonces la ecuación química expresada.
Nuevamente, este ejercicio también está fácil, puesto que no hay que hacer ningún cambio de unidad de medida. Para esto entonces tenemos que definir cuál es el inicial y final, y en este caso nos queda expresada que el ion de hidroxilo vendría siendo el equilibrio, que es de 1.2 por 10 elevado a la menos 5. Insisto, aquí no lo expresé en notación científica, mientras que el inicial, por eso tiene el subcero, que vendría siendo el acetato de sodio, es de 0.25 molar. Nuevamente vamos a hacer entonces la tabla ICE y recuerden que el inicial vendría siendo el de acetato de sodio, perdón, que es de 0.25 molar. Luego, en el caso de los siguientes, vendría siendo 0 y 0, puesto que no aparecen en la reacción inicialmente. Luego, en el cambio, sería menos x más x más x, puesto que las menos desaparecen y las más x aparecen, y luego se suma hacia abajo nuevamente. Ante esto tenemos que encontrar entonces el valor de x, y para encontrar el valor de x vendría siendo de la concentración que mantengamos en equilibrio, y para este ejercicio vendría siendo entonces del ion hidroxilo, que es de 1.5 1.2, perdón, por 10 elevado a la menos 5. Ahora, una vez hecho esto, entonces nosotros vamos a volver a hacer nuestra tablita para poderlos obtener en equilibrio. X entonces va a ser igual a 1.2, perdón, por 10 elevado a la menos 5, 1.2 por 10 elevado a la menos 5, y acá restamos los 0.25 menos los 1.2 por 10 elevado a la menos 5, y nos da entonces 0.24 molar. Ahora nuevamente expresamos el valor de K sub B, y al momento de expresarlo, insisto, las concentraciones de los productos van sobre las concentraciones de los reactivos. Multiplicamos entonces 1.2 por 10 elevado a la menos 5 por el mismo valor, que sería 1.2 por 10 elevado a la menos 5, y luego esto lo dividimos en 0.24, quedando expresado entonces el resultado como 6 por 10 elevado a la menos 10. Insisto, los valores que coloqué aquí no están expresados en notación científica, y eso vendría siendo entonces la expresión de K sub B, y vale destacar que no posee unidad de medida. Ahora, la próxima clase, muchachos, viene una guía de síntesis que va a evaluar en este caso una evaluación formativa entre el K sub A, K sub B y las características de los ácidos y los bases, conceptuales obviamente, con la teoría, la cual tiene que ser enviada a mi correo para su revisión. Esperando entonces que se encuentren bien y que nos veamos próximamente.